Enrique Torres, 92-94, ¿alguna vez cambiaste de parecer en alguna de tus ideas? Muchísimas. Tengo muchos años, ya pude meter la pata en muchas cosas. Y metí la pata en muchas cosas y yo soy de los que necesariamente, sin ser nunca marxista, creía en el sueño cubano, ¿no? Un poco al paso de los años, sí, cuando yo tenía 16 años decía, joder, con lo mal que está América Latina y lo bien que me dicen que está Cuba, pues deberíamos estar como Cuba todos, ¿no? Pasan los años y dices tú, a ver, no, pues que lo de Cuba no está pasando lo que te dicen, sino está pasando otra cosa. Y aparte está pasando todo esto que no te cuentan. Y yo me acuerdo que a un compañero de un partido de estos de Cuba, que linda es Cuba, le preguntaba yo, oye, mira, si llegan, digamos, televisores a la fábrica, ¿los televisores se les dan a los trabajadores más fieles al partido o se los dan a los trabajadores más eficaces, a los mejores trabajadores? Dice, bueno, pues se busca que sean los mejores de los que son fieles al partido. Y dije, no, ya empezamos aquí con muchos problemas. Porque yo nunca a un buen trabajador le negaría una bonificación, como sería un televisor, porque tiene pensamiento de derecha. Pues mira, chico, tienes libertad de pensamiento. En mi mundo caben ellos, en su mundo no quepo yo. Entonces, a lo largo de mi vida he cambiado muchísimas ideas, creía yo. Y siempre he puesto aquí un ejemplo con mi grupo fetiche, que son los Beatles, que siempre sentí que Paul McCartney era una especie de tirano y que el buena onda era John Lennon. Y con los años descubres que John Lennon le pegaba a sus mujeres y que el que se hizo cargo del hijo de John Lennon fue Paul McCartney, de Julian. Entonces pues me equivoqué. Cuando no sabía yo suficiente música, siempre pensé decía yo que Ringo Starr era el tipo más afortunado del mundo, ¿no? Porque ahí más o menos le daba los tamborcitos y acabó en los Beatles y se hizo plurimillonario. Luego con los años empecé a conocer bateristas que te explicaban, mira, lo que hace no lo hace cualquiera. Y esto es prácticamente imposible. Y esto es lo más original que has visto tú en batería. Y yo aprendí de él, y todo el mundo aprendió de él, y dice, espérate, vamos, ahora que sé de batería o de bajo con McCartney, voy a volverlo a oír. Uy, estaba yo equivocado. Estaba equivocado muchas veces, no te preocupes.